cerremos. Súper. Va. Ah, Amelia. Veremos. Mucho gusto, Catalina y Ángela también. Perdón que no las presenté. Bueno, se van a conocer ahorita. También tenemos un conversatorio, por favor, difúndalo. Yo sé que hay muchos eventos, pero entre más visibilicemos esto, tal vez incluso después, Andrea, quienes se conecten hoy, como seguimiento a esta discusión, poder. Sí, Listo, muy, ya son las 10, Andy. gracias. Muy buenos días y tardes a todos a quienes nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Les queremos presentar este conversatorio, Mujeres que cuidan la vida, voces desde la biodiversidad, realizado en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, bajo el lema de ONU Mujeres, únete, invertir para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. En este espacio, o más bien este espacio nace de la convicción de que las violencias de género y las violencias ambientales comparten raíces profundas, como son la desigualdad, la discriminación, la falta de reconocimiento y de cuidado, y también nacen del reconocimiento de que invertir en las mujeres que cuidan la vida, en sus liderazgos, sus saberes, su autonomía y su seguridad, es una forma directa de prevenir la violencia y fortalecer también las acciones de conservación de la biodiversidad. Casos recientes como el acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un acto público o las declaraciones violentas hacia Miss México, ahora Miss Universo Alejandra Díaz, que pueden parecer muy superficiales, nos muestran cómo la violencia simbólica y mediática siguen permeando todos los espacios, pero también nos invitan a reflexionar sobre cómo los mismos patrones de dominación que degradan los cuerpos de las mujeres también degradan los cuerpos de la naturaleza. Esta misma lógica se expresa en las agresiones contra las mujeres defensoras ambientales, como las amenazas, ¿no?, a defensoras del agua en Puebla, la persecución de comunitarias en la Sierra Norte de Oaxaca o el hostigamiento a guardianas forestales en Chiapas, quienes enfrentan riesgos adicionales para desafiar estructuras de poderes local. A ellos se suman también barreras para acceder financiamiento climático de conservación, los trámites complejos, la falta de garantía, desigualdades digitales y a la carga de las dobles o triples jornadas que recaen sobre ellas, limitando su tiempo y sus posibilidades para gestionar proyectos, formas o participar en espacios de decisión. Hay una cita de Angela Garbes en un libro que leí hace tiempo que se llama Essential Labor, Mothering a Social Change. No está en español, entonces no pongo la traducción, pero me gusta mucho y estoy como muy de acuerdo con ella. Y en esta cita ella dice, si realmente valoráramos los trabajos de cuidado, toda nuestra economía colapsaría y tendría que reconstruirse. Y para reforzar este argumento, ella ejemplifica que, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 fueron las y los trabajadores de la salud, de limpieza, ¿no?, que muchas veces lo hacen mujeres, quienes fueron declarados trabajadores indispensables para poder seguir cuidando y manteniéndonos en estas ciudades. Porque los cuidados tanto de las personas como de la naturaleza sostienen
sistemas que dependen de que este trabajo permanezca invisible y por eso es que es muy importante nombrarlo y valorarlo. Y esto puede ser un acto profundamente transformador. Entonces, este conversatorio es un pequeño recordatorio de algo enorme, que las violencias se expresan en todos los ámbitos, disciplinas y niveles, y por ello necesitamos miradas diversas como de las mujeres maravillosas que hoy nos acompañan para entenderlas y transformarlas. Y por eso es que pues tenemos justo a estas profesionistas comprometidas que trabajan desde muy distintos ámbitos, pero que confluyen en aportar a visibilizar las desigualdades, las violencias y a pugnar porque desaparezcan. Entonces, sin más, vamos a dar inicio al evento, a la presentación em, en un formato de pequeñas intervenciones de unos 10 minutos. Bueno, tienen 8 minutos y 2 minutos para que concluyan. Al final de las 4 presentaciones abriremos un espacio para preguntas del público y si no hubiera preguntas del público, yo plantearé una ronda breve de preguntas y reflexiones de nuestras presentadoras. Entonces, la presentación, la siguiente va a ser Itza Castañeda, que es bióloga experta internacional en género, medio ambiente y políticas climáticas, directoras de Equidad de Género e Inclusión Social de WRI en México, y su tema es vínculos de violencia de género y el medio ambiente, la violencia de la desigualdad. Adelante, Itza, gusto de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Es un gusto participar en este conversatorio y con las colegas que vamos a estar completando este diálogo. Buenos días a todas las personas que se han conectado. Yo quiero empezar diciendo por qué este título. Y es que la violencia de género es una expresión, como lo dijo Andrea, de la desigualdad estructural de género. No podemos leer la violencia de género aislada si no entendemos esta desigualdad y discriminación estructurales. Y también la violencia de género es un síntoma de esta desigualdad de género, pero también es una herramienta que refuerza la desigualdad. Y vinculado al tema ambiental, restringe el uso, el manejo, el control y la toma de decisiones sobre los recursos naturales. Y además esto tiene impacto en todo el manejo, la sostenibilidad ambiental. Hace ya 5 años hicimos un reporte, el cual me tocó coordinar, sobre los vínculos entre violencia de género y medio ambiente. Fue un reporte de 360 grados. Fuimos por la mayor parte de los temas ambientales, desde bosques hasta pesca, minería, etcétera. Y lo que yo quisiera hoy es dar como algunos resultados y algunas reflexiones fundamentales de este reporte, porque en 10 minutos no es posible hacer más. Entonces, la primera reflexión es que el acceso y la tenencia de la tierra son ejes estructurantes de la desigualdad y de ahí de muchísimas violencias vinculadas. Por ejemplo, hay países donde las mujeres no pueden heredar la tierra. Eso ya es una violencia. Pero en nuestro país, solo el 28% de la tierra comunal está en manos de mujeres y esto limita su participación en la toma de decisiones en recursos genéticos, en recursos forestales maderables y no maderables, en acceso al agua. Ahora que se está discutiendo la ley del agua, también hay que entender que la tenencia de la tierra está estrechamente vinculada. El tema de acceso está normado por el derecho, pero el derecho constitucional también, y los roles y la cultura. Es decir, las mujeres que no hemos accedido, que no han accedido tradicionalmente a los recursos, aunque haya leyes,
aunque haya normas, que las hay y cada vez más, ahora les comento una buena noticia, si hay una cultura patriarcal, machista, no van a poder acceder, aunque haya leyes que las protegen. Claro que ayuda, pero no garantiza. Entonces, también erradicar la violencia de género implica cambios estructurales, cambios culturales, cambios en el quehacer y no se da únicamente con una acción aislada. Tiene que ser un cambio de la sociedad en su conjunto. Yo quiero hablarles de algunos de los temas que abordamos en este informe y uno de ellos tiene que ver con los crímenes ambientales, tan sonados en nuestro país. Los crímenes ambientales después del tráfico de drogas y de armas son el cuarto crimen a nivel mundial. Dentro de ellos están pesca ilegal, tala ilegal, minería ilegal, el famoso huachicol del agua, el comercio ilegal de vida silvestre. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la violencia de género? Se ha documentado, desafortunadamente, que muchas mujeres desaparecidas en nuestro país están trabajando de manera forzada en los crímenes ambientales. Quienes están en la minería ilegal raptan mujeres, las desaparecen y las llevan a estos sitios ilegales, o quienes están en la tala ilegal, de cocineras, pero también abusan sexualmente de ellas. Esto se ha encontrado, se ha documentado en el norte del país. Desafortunadamente también se reproduce, en México no lo tenemos documentado, pero en otros países sí, en la pesca ilegal. Llevan mujeres a las embarcaciones con los mismos fines. Es decir, el crimen organizado empieza a tener estrategias vinculadas a la violencia de género para organizarse. En el comercio ilegal de vida silvestre lo mismo. Por ejemplo, identificamos que cazadores furtivos reclutaban en África a mujeres para hacer estas actividades ilícitas. Yo quiero platicarles también un poco de lo que hemos identificado recientemente desde WRI en temas de mujeres defensoras del medio ambiente y el territorio. Este año, ONU Mujeres, su enfoque para los 16 días de activismo está muy claramente vinculado con el tema de la ley Olimpia, conocida en México, que es la violencia digital. Muchas mujeres defensoras de la tierra y el territorio en nuestro país han identificado que violencia digital es la que sufren inicialmente. Por ejemplo, las defensoras del bosque. Les llegan a sus celulares, a las redes sociales. Ah, ¿te gusta estar en el bosque? Te va a aparecer el lobo. Es como una primera amenaza. Mujeres que van a eventos. Ah, ya vienen las locas, las mujeres que cuidan las tortugas que tienen que estar en campamentos en las noches. Ya van las locas porque ahí les gusta estar. Es decir, hay una agresión digital específicamente dirigida a mujeres y a sus hijas. Entonces, estas amenazas que empiezan a sufrir las defensoras, lo que hacen es bajarles su nivel de participación, su nivel de incidencia. Pero lo peor es que muchas de estas amenazas escalan y tenemos mujeres defensoras desaparecidas y asesinadas en nuestro país. México es el cuarto lugar a nivel mundial donde más personas defensoras del medio ambiente y el territorio han sido asesinadas, y dentro de ellas creciendo el número de mujeres. Entonces, la violencia de género, tampoco, aunque ya haya instrumentos, y esta es la buena noticia, si revisan la nueva NDC que se presentó ahora en Brasil, de México, tiene numerosas menciones a la violencia de género. Esto antes no existía y esto hay que reconocer
que el gobierno actual está haciendo grandes esfuerzos, pero como se dijo después de la COP, bueno, esto está, ¿cómo lo implementamos? Y yo creo que en este diálogo que nos ha convocado Conavio y con lo que van a presentar mis colegas más adelante, vamos a poder tener eh, como una ruta de cómo esta situación que la tenemos identificada podemos llevarla a políticas, pero no solo a políticas, quienes trabajamos directamente en programas y proyectos de adaptación, de mitigación, de solución basadas en la naturaleza, podemos y debemos incidir en que esta violencia estructural no se replique. Esa es nuestra contribución desde el sector ambiental y es a lo cual yo quiero hacer un llamado. Es decir, no podemos seguir minimizando estos delitos. La violencia de género es uno de los delitos más prevalentes y menos castigados. En las estadísticas mexicanas no existe la tipificación de la violencia de género por temas ambientales. Tenemos que hacer recolección de datos, tenemos que aumentar las herramientas y este conversatorio llevarlo a otras esferas, llevarlo al terreno. Porque si nos quedamos también solo en la política y no llegamos al terreno, no vamos a conocer lo que están viviendo las mujeres en términos de uso, acceso, manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad. Eh, Tenemos en el sector agrícola, en el sector rural, una feminización del campo y un envejecimiento del campo en México. Pero también tenemos un creciente número de jornaleras agrícolas que nos están alimentando, pero estas muchas veces están padeciendo violencia de género y esto lo vienen pasando desde que salen de sus casas hasta que llegan a los campos de producción. Sufren violencias de todo tipo, en el sector agrícola, en el sector pesquero, en el sector pecuario, no se diga en la minería. Entonces, yo quiero también, para ir cerrando, Andrea, no sé cómo voy de tiempo, que Ya es pongamos, tiempo. perdón, Ya puedes ir concluyendo. Gracias, Itza. que pongamos un tema adicional que está poco visibilizado y es el desplazamiento por asuntos climáticos. Las crecientes sequías, inundaciones, etcétera, están llevando a familias a desplazarse. Y las mujeres que son desplazadas han documentado violencias persistentes y violencias crecientes. Para cerrar, el tema de medio ambiente, el tema de conservación de la biodiversidad, tiene que atender estas violencias estructurales. Muchas gracias y estamos a la espera de las demás compañeras que presentarán. Muchas gracias, Itza. Pues creo que nos das un gran panorama, ¿no? Muy general, muy complejo en este sentido. Pero bueno, pues ahora para no perder más tiempo y dejar como más tiempo para las réplicas y la conversación, le doy la palabra a Catalina Cruz Barajas, que es doctora en Ciencias del Desarrollo Regional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su tema va a ser la necesaria participación política de las mujeres de pueblos originarios para la defensa de sus territorios y la preservación de la biodiversidad. Y Carla Nájera nos va a hacer el favor de compartir su presentación. Adelante, Catalina, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada agradecerte a ti, Andrea Conavio, por la invitación. Muy interesante lo que acaba de decir Itza. Pues yo voy a también hacer unas reflexiones nada más sobre este tema que pues da como continuidad a esto que se acaba de hablar. Yo puedo mover la presentación. Ah, sí. Bueno, pues platicarles que efectivamente tanto las mujeres indígenas como afrodescendientes, y las incluí porque realmente es muy reciente su contabilidad e inclusive que formen parte de la Constitución, que estén integradas en la Constitución. Y lo cierto es que
estas dos categorías son las que básicamente contribuyen a las mujeres rurales, ¿no? Y de acuerdo a distintas informaciones, fuentes de información, efectivamente son las que principalmente producen alimentos de consumo y venta, pues tanto en México y en los países del sur global. Son las que se dedican en gran parte a estas actividades. Y esta gran tarea realmente no ha sido verdaderamente dimensionada, no solo en cuanto a alimentación, sino a todo lo que implica como el conocimiento sobre el uso y manejo de las plantas, de los cultivos, la defensa del agua, que es uno de los recursos principales para realizar estas tareas, el cuidado de la tierra, la crianza, obviamente, toda esta reivindicación de la medicina tradicional, que cada vez se escucha más, todos sus saberes tradicionales con respecto a textiles, de artesanía y obviamente la preservación de la lengua original, ¿no? O lenguas indígenas. Entonces, la siguiente, por favor. Obviamente, esta falta de dimensionar o de entender esta contribución que pues nos aportan las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes, pues es lo que realmente ha impedido que tengan o que se pueda restablecer sus derechos. Ha sido un trabajo verdaderamente, pues, de mucho tiempo, y lo cierto es que tenemos una deuda histórica hacia estas mujeres, porque vemos, por ejemplo, en esta gráfica, que una de las grupos con mayores, bueno, si bien representan el 19%, por ejemplo, ya de la población, según censo de 2020, que se autoadscribe. También es importante decir que no todas, no, de todo ese porcentaje, no todas hablan las lenguas originarias, ¿no? Entonces, ahí de entrada ya hay como ciertas diferencias para identificar cuando estamos hablando de personas de pueblos originarios y cuando no. Sin embargo, bueno, yo creo que se ha avanzado bastante en ese tema y aunque solo un porcentaje habla este idioma, las cifras que se muestran en distintas, pues ya sea en INEGI y en otros censos, vemos cómo sí existe un atraso histórico, una desventaja histórica y merecida de estas mujeres, porque pues las mayores tasas de analfabetismo se encuentran en esta población. Si vemos como lo que nos muestran estos datos, vemos que son más de la mitad de la población que se encuentra muchas veces sin poder acceder al sistema educativo, y ni hablar de las cuestiones de trabajo remunerado. Sabemos que pues la mayor parte de este trabajo que realizan no es un trabajo que perciba un salario o un ingreso, ¿no? Lo cual las coloca en una situación de desventaja y de dependencia que pues definitivamente no permite que haya, aunque haya derechos ya en la Constitución, pues que estos derechos se puedan ejercer de manera efectiva, ¿no? Entonces vemos cómo las mujeres se enfrentan pues innumerables dificultades, por ejemplo, ya lo mencionaba la compañera, para la tenencia de la tierra, para acceder a la educación, para acceder a créditos, inclusive para tener simplemente una cuenta bancaria, para herramientas tecnológicas que son tan necesarias misma para sus labores, ya sea del campo u otras. Y obviamente, que es el tema que nos convoca ahorita, los derechos políticos, ¿no? Su participación y tener acceso a puestos de decisión. Entonces, bueno, la siguiente, por favor, Lamina. Entonces, bueno, es a través de estas medidas de acción afirmativa, que también son más o menos recientes y que se refieren a medidas temporales para tratar de nivelar esas desventajas históricas, que se ha logrado incluir estas cuotas de género para que tengan participación política las mujeres. En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que se tenían los partidos obligatoriamente en los 28 distritos indígenas tener candidaturas indígenas. Entonces,
pues en estas elecciones hubo muy limitada participación y sí podemos ver, no sé si se alcanza a apreciar en la gráfica, cómo esa participación se incrementa en las últimas elecciones del 2024, donde se registraron 311 candidaturas. Entonces, bueno, tanto de mujeres indígenas como de mujeres afrodescendientes. Entonces, vemos ya cómo efectivamente pues todo este trabajo que se ha hecho de lideresas para poder tener y abrir espacios de participación política va teniendo cierta, pues, resultados que son necesarios e importantes de destacar. Si podemos poner la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué vemos entonces? Que estas mujeres que han logrado tener esa participación y abrir estos espacios para tener mayor autonomía y representatividad, han tenido y se han tenido que enfrentar a, como son las principales protectoras de los recursos, y como bien mencionaba la compañera, inclusive ya hay personas desaparecidas, son amedrentadas, son amenazadas, han luchado muchísimo para el tema de la autonomía de las poblaciones originarias, se ha tenido que pues, enfrentar inclusive por ejemplo, a lo que sucede en estados como Michoacán, donde hay plantaciones ilegales, por ejemplo, en las huertas de aguacate, y poco a poco vemos la participación más contundente e importante de estas mujeres. Aquí nada más cité algunos ejemplos, que pues, pero hay muchas más mujeres que van teniendo cada vez más presencia. Por ejemplo, María Eugenia Gabriela Ruiz en Michoacán, por la autonomía. Marta Sánchez, de Guerrero, activista feminista, que está en uno de los consejos indígenas más importantes. La siguiente, por favor. Marichuy, que no sé si ustedes la recuerdan, que se postuló como para la presidencia y que también ha sido una de las voceras en el Congreso Nacional Indígena. Irma Pineda Santiago, que es una poetista zapoteca, traductora, docente, promotora, y bueno, Rufina Edith, que es una mujer indígena nahua, fundadora de Macehual, y que también tiene ya ocupa un curul. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, no podemos pues hablar de todas las mujeres, pero creo que citándolas y sabiendo que han logrado esos espacios de participación política son muy aplaudidos, muy reconocidos. Hay que reconocer ese trabajo. Y quisiera mencionar así ya para ir concluyendo los retos que es, por ejemplo, esta suplantación de que se dice que son personas de autoadscritas indígenas y que en realidad no lo son. Estos roles de género que impide que se reconozca su labor, que han sido muy juzgadas tanto por hombres como por mujeres, porque ya no cumplen con estos roles de género. Y el tema de las actividades no remuneradas, que ya bien mencionaba Andrea, que si se contabilizara eso, bueno, pues otra situación sería la folclorización de su participación, que se promueve más bien como un atractivo turístico, y que a pesar de que son las principales productoras de alimentos, su seguridad alimentaria no está garantizada, y el tema de la educación de calidad, que pues es difícil que se pueda obtener en las poblaciones originarias. Vemos que de entrada es difícil que puedan estudiar y abandonan los estudios a muy corta edad. Bueno, ya puse ahí algunas conclusiones que nada más las dejo ahí a tema de reflexión, como bien mencionaba, y que uno de los eslogans importantes y que creo que por eso es tan importante su participación política es esto de nada de nosotras y nosotras. No es posible que nadie interprete ni sus sentires, ni sus saberes, ni sus necesidades, si no son ellas mismas, y por ello la urgente necesidad de que participen, porque son las que realmente pueden promover esta protección y preservación de la biodiversidad. Y bueno, hasta ahí dejo ya mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Pues creo que nos muestras como muchos ejemplos justo de cómo pues vamos avanzando, yo diría muy lento, pero pues finalmente también a veces hay que quedarnos con esas
perlitas pequeñas de cómo se va consolidando también la participación política de las mujeres y tener estar muy atentas de justo estos retos, como van las suplantaciones y la folclorización, ¿no? De las participaciones y demás. Mil gracias por tu participación. Ahora le doy la palabra a Amelia Arreguín Prado, que es la coordinadora del Caucus de Mujeres del CBD. Amelia, tengo mucho tiempo también de conocerla y ha sido pues una activista internacional muy importante que empezó desde Juventudes a trabajar con biodiversidad y bueno, pues ahora ya está coordinando el Caucus de Mujeres para las negociaciones del Convenio de la Diversidad Biológica. Adelante, Amelia, tienes la palabra. Muchas gracias, Andrea, y es un gusto compartir este espacio con las colegas Itza, Catalina, Ángela, un gusto. Por mi parte, yo quiero contribuir a la conversación desde otro eje que tiene que ver con la economía, el dinero, las finanzas. Eh, Sobre todo, retomando el contexto que mis colegas que me han precedido en la palabra ya mencionan, ¿no? En el sentido de desde la óptica ambiental estamos viviendo una degradación, pero que esta degradación ecológica tiene vínculos o tiene raíces sociales, históricas, ¿cierto? Si podemos pasar a la siguiente slide. Un poco la idea que yo quiero compartir a través de esta intervención es cómo podemos reinterpretar o em, entender que la crisis ecológica es una crisis de cuidado. Em, ya hemos escuchado que esta análisis y se ha demostrado que la violencia contra las mujeres, la violencia contra la naturaleza, tienen raíces similares, ¿no? Que parte desde esta lógica de una lógica patriarcal, una lógica que mira a la humanidad como separada de la naturaleza, que mira a la naturaleza como un recurso que hay que utilizar y explotar, y de la misma manera a las mujeres se les considera. En esta óptica, en esta filosofía, en esta forma de vida, tanto los territorios como las mujeres están bajo presión, bajo riesgo, en un acecho constante, como ya las compañeras lo han ejemplificado con más detalle, en este contexto en el que grandes poderes, ¿no? Económicos, políticos, en el que sistema de valores identifica cómo el éxito es cuando se extrae, cuando se acumula, cuando se tiene una forma de existencia a costa del otro, de la otra y de la naturaleza. Quienes se oponen o quienes viven de una manera diferente, pues se enfrentan a esta multiplicidad de violencia, ¿cierto? Cuando defender la vida es arriesgar la propia vida, cuando defender la naturaleza, los territorios. Y vemos que esta realidad es uno de los variables de una complejidad que también incluye, como mencionaba, la degradación de especies, de ecosistemas, la pérdida acelerada, y hemos escuchado en los última década, ¿no? Ya no es tan reciente, pero ya lo hemos escuchado bastante, que nos estamos enfrentando a una sexta extinción masiva, cuya diferencia tiene que ver, la causa principal es la forma en cómo la humanidad habitamos el mundo, ¿no? Y de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Pero una cosa que quisiera añadir aquí en el contexto de nuestro conversatorio es que cuando este sistema ecológico colapsa, cuando nos estamos enfrentando a esta escasez o percibida escasez de recursos, las mujeres y el trabajo se enfrentan a un aumento de trabajo de cuidados que usualmente recae sobre ellas. Ya también Andrea lo mencionaba en la introducción. Y sobre todo la mayor parte de cuidados no remunerados, ¿no?
las mujeres, hay una encuesta del uso de tiempo que las mujeres dedican casi todo su día o las horas que están despiertas o incluso poco tiempo dedican a dormir al cuidado de los otros, de las comunidades de la naturaleza. Y en una crisis, en una realidad en donde nos enfrentamos a una crisis ecológica, esos trabajos de cuidado incrementan y la presión sobre de realizarlos con la mejor calidad, con la mejor entrega y también eso se incrementa, incrementando los impactos en la salud mental, en la salud física de las mujeres. En ese sentido, si vamos a la siguiente, por favor. eh, en el contexto de la crisis ecológica en la última década, e incluso no la última década, sino que ya es una constante, pero en la última década hemos recibido esta información, ¿no? A través del IPBES, que es la plataforma internacional de personas científicas que en el 2019 nos permitieron entender que esa sexta extinción masiva o crisis de biodiversidad está generada por, le llaman los impulsores directos, como el cambio de uso de suelo, la contaminación, la extracción, pero que esos impulsores directos tienen causas fundamentales detrás y tiene que ver con sistemas de valores, sistemas económicos, sistemas políticos que se enfocan en la extracción y no en el cuidado de la vida. Como respuesta a esta crisis de biodiversidad, el mundo, la comunidad mundial, en 2022 acordó una serie de metas globales para alinear la política mundial, pero en particular la política nacional y por ende las políticas subnacionales, para que en colaboración la comunidad global pudiera contrarrestar, detener e incluso revertir la tendencia de la pérdida de biodiversidad. En ese acuerdo es lo que conocemos como el Marco Mundial de Biodiversidad o el GBF, que todo el mundo, si son seguidores de Conabios, muy probablemente conocen a qué nos estamos refiriendo. Y una meta en particular dentro de este marco es la meta 19, que dice, para implementar este marco necesitamos tal cantidad de dinero que nadie está poniendo, ni los países ni el sector privado, ¿no? Lo llaman la brecha de financiamiento para la biodiversidad. Y en 2023, el Programa de Naciones Unidas publica este reporte que están viendo aquí en pantalla, el estado de las finanzas para la naturaleza. Y lo que nos dice, quiero resaltar, nos dice muchas cosas, pero tres cosas que quiero resaltar están en estas ventanitas abajo. Tiene que ver con el mundo en general está invirtiendo en la destrucción de la biodiversidad. Alrededor de 7 billones o trillones están siendo invertidos en sectores como la minería, los combustibles fósiles, la sobreproducción, la extracción, o sea, como todos estos, los impulsores directos de la biodiversidad y estamos invirtiendo nada en comparación para las acciones de conservación, de restauración y de resarción. Aquí, por ejemplo, hay un como más desglose para quienes quieran como mirar más detalle cuáles son esos diferentes flujos de financiación. Pero lo que quiero remarcar aquí es que quienes están impulsando la degradación, la pérdida de biodiversidad es el sector privado, en donde se está dedicando alrededor del 5% del PIB mundial, es decir, 5 billones de dólares al año para la destrucción. Pero también el dinero público está siendo utilizado o invertido de una mala manera, podríamos marcarlo así. Es 1.7 billones de dólares al año que a nivel global los países están invirtiendo en agricultura intensiva, en ganadería intensiva, en combustibles fósiles, en sobrepesca, en monocultivos forestales. Lo que dice el GBF o la meta, lo que se comprometieron los países en el 2022 es vamos a dejar de financiar la destrucción y vamos a financiar la conservación. Pero si vamos a la siguiente slide, después de ciertos años estamos viendo que nada se compara el 7 billones invertidos en
los impulsores directos de degradación contra los 200.000 millones de dólares que estamos invirtiendo en conservación, restauración de ecosistemas, conservación de especies. Pero, y de todos modos, estos 200.000 millones que podrían ser una buena noticia, porque pues al final del día estamos invirtiendo, o sea, son estas pequeñas perlas que Andrea menciona, pues estamos dedicando ciertos recursos, pero desde una perspectiva feminista lo que estamos viendo es, en verdad, este dinero está cuidando, en verdad, la manera en cómo estamos invirtiendo las finanzas para la biodiversidad, que suena como algo bueno, ¿cierto? Porque estamos tratando de contravenir esa pérdida o tendencias de destrucción. Pero lo que estamos identificando es que ese dinero se está utilizando desde una óptica de mercantilizar la naturaleza, desde las mismas lógicas racionales, patriarcales de la naturaleza. Es algo que podemos contener, es algo que podemos moldear y algo que tiene que responder a temporalidades artificiales, extractivistas de proyectos, por ejemplo, ¿cierto? Un minuto. Ujú. Y también vemos que el dinero que se utiliza en proyectos de conservación muchas veces viene también de la mano con candados políticos, ¿no? O sea, viene, y es una crítica más, un poco más amplia a la cooperación internacional, que cuando ciertos países considerados como del norte global o en desarrollo, invierten o cooperan o dan dinero para la implementación de ciertos proyectos. En el sur también viene de la mano con ciertas presiones políticas para identificar ciertas formas de actuar, ¿cierto? Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí, entonces, la gran pregunta es, de acuerdo, dentro de este dinero que se está invirtiendo para la conservación, la restauración, ¿cuánto de esto se invierte con perspectiva de género? No hay respuesta porque también, como comentaron mis compañeras previamente, no hay datos. No es un tema que tenga la atención suficiente de quienes están monitoreando los flujos de dinero. Bueno, porque para empezar, ni siquiera ese dinero o esos flujos se estaban monitoreando, ¿cierto? Entonces, ahora ya dimos un paso adelante, estamos conociendo estos números que les he compartido, pero ¿qué de eso se está invirtiendo? No solo cuánto se está destinando a las mujeres, que muchas veces se pone como en un checklist de se está destinando o las mujeres son beneficiarias de, sino en realidad con perspectiva de género y tiene que ver con... por ejemplo, aquí ya mencionábamos del acceso a que las mujeres en los territorios que cuidan sean quienes reciban ese dinero. Y solo así podemos ir a la siguiente para terminar con la idea de la, la, la propuesta aquí tiene que ver con reimaginar la economía y dentro de ese reimaginar la economía tiene que ver un sector más pequeño que son las finanzas para la biodiversidad, que tiene que ver con desvincularla de una lógica mercantil. Itza mencionaba la COP30 y tal vez quienes siguieron esa discusión siguieron el lanzamiento de lo que llaman ahora como un fondo para los bosques tropicales, pero lo que se está, y eso se considera como un mecanismo innovador, porque lo que busca es invertir el dinero del sector privado para generar un retorno, es decir, una ganancia de la conservación. Y lo que nosotros estamos proponiendo aquí es, se tiene que invertir en la vida porque es la vida y porque tenemos que reordenar nuestra forma de existir como países, como sociedades, en el que el dinero público, pero también el dinero privado, vaya encaminado a las actividades que mis compañeros ya han mencionado. También que tiene que ver con las salvaguardas, que tiene que ver con los cuidados, el tema de la crianza, el tema del cuidado ambiental, del agua, de los ecosistemas. Solo quiero quedarme con esta idea de reimaginar las economías y las finanzas para la biodiversidad, que no solo se trata de pagar por reforestar o por los pagos de sistemas, ecosistemas, sino tiene que ver con una óptica mucho más amplia de transformar nuestras sociedades. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Amelia. Muy interesante también cómo desde la perspectiva internacional, pues está habiendo también este cuestionamiento, ¿no? A las lógicas de inversión en la conservación de la biodiversidad. Y bueno, nuestra última ponente, no menos importante, es
Ángela Marlene Soto Calderón. Ella en monitoreo con especialidad en ornitología en el Instituto de Ecología de Jalapa y pues ella nos va a hablar sobre el trabajo de campo y género, los retos y perspectivas en la ornitología y de cómo pues también el ser bióloga, el realizar trabajos observando aves, también puede ser un sistema, digamos, un desafío, ¿no? Porque también se pueden percibir violencias. Yo soy ornitóloga y la verdad es que nunca hubiera pensado como en esta perspectiva. Es un tema que me interesó mucho cuando me enteré de que Ángela había realizado este trabajo. Entonces las dejo con Ángela. Adelante. Gracias, Andrea. Bueno, pues agradecer que gestionaras este espacio. Yo les voy a compartir parte de mis resultados de tesis. Es en colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, el INECOL, y bajo la contribución y dirección del doctor Cabrera. El siguiente, por favor. ¿Por qué hablar de trabajo de campo y género? Pues como nuestras compañeras ya nos han dicho, en México y en Latinoamérica, pues tenemos contextos culturales muy marcados, ¿no? Un contexto político, religioso, social, económico, cultural, que en primera, pues, eh, da o determina roles de género muy específicos y que, bueno, eso como mujeres va a determinar, pues, nuestras oportunidades y también como nuestro tiempo. Y aunque desde la academia ya se han descrito muchos estudios donde, bueno, pues se sabe que son ambientes históricamente masculinizados, donde aunque las mujeres en los primeros niveles de la carrera, en la licenciatura, solemos estar como de manera equitativa, conforme aumenta nuestra vida profesional, pues tenemos dificultad para accesar a puestos de toma de decisión, que son los techos de cristal, hay pérdida en la inserción de las mujeres, conforme avanza nuestra vida académica, que son las fugas de gas, muchas veces se nos invisibiliza o se minimizan nuestros aportes, nuestros descubrimientos, a eso se le denomina efecto Matilda, y además se nos suele subestimar sin importar el dominio y nuestra experiencia de los temas, que es como más clínico, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es ¿por qué no se está hablando lo suficiente de cómo el género interviene en el trabajo de campo? La siguiente. Entonces, lo que nosotros hicimos, bueno, para empezar, estas creencias y estos sesgos pues van a impactar fuertemente la salud mental y el desempeño de los técnicos de campo. Pensemos que el trabajo de campo muchas veces está en ambientes limitados, en territorios lejanos. Entonces, el acceso a oportunidades, el trabajo no remunerado, el sexismo y todo lo que han hablado anteriormente, pues limita nuestro acceso, pero también a la paga, o sea, una brecha salarial, a un ingreso económico siguiente. Entonces, para ver cómo la inseguridad y el género, la equidad está influyendo, nosotros estuvimos lanzando unas encuestas el año pasado para ver cómo está influyendo esta percepción. La siguiente. Y bueno, prácticamente constó de 28 preguntas, 3 secciones: inseguridad, percepción de equidad y datos sociodemográficos. La que sigue. Lo distribuimos a través de redes sociales, sociedades de ornitología, el CIPAMEX, por ejemplo, y algunas redes de observación nacionales en México y en Chile. La que sigue, tuvimos 260 respuestas de 12 países, el 58% fue de México, pero también hubo mucha participación de Argentina, Ecuador, Chile. Y bueno, la mayoría fue mujeres, el porcentaje de disidencia sexual fue muy bajito. La que sigue. Solo tuvimos 16% de minorías o gente que se reconoció como perteneciente a una minoría. La que sigue. Y en estos datos, pues hay experiencias de prestadores de servicios, estudiantes, académicos, científicos, biólogos, conservacionistas. La que sigue. Entonces, ¿qué encontramos? Para empezar, en términos de inseguridad, que sin importar el género, las personas reconocen que no hay condiciones seguras para efectuar trabajo de campo. Muchas de las personas admitieron sentir miedo a ser víctimas o a ser sujetos de un delito mientras hacen trabajo de campo, y lo interesante viene que este sentimiento es más marcado, estadísticamente significativo, en mujeres respecto a hombres. Entonces, en estas gráficas podemos ver que en morado la proporción de encuestadas que admiten que hay horarios donde es imposible realizar trabajo de campo, ¿no? Y en cambio, en los hombres es
menos como reconocido, y lo mismo pasa para la preferencia al trabajo de campo, que es la gráfica del lado derecho. Mientras los hombres no tienen preferencia por ir acompañados o solos, las mujeres sí estamos limitando nuestro trabajo de campo a ir acompañadas, la que sigue. Y bueno, aunque tuvimos un porcentaje muy pequeño de delitos, desafortunadamente hubo 2 reportes de abuso sexual de parte de mujeres al realizar trabajo de campo, y podemos ver que las barras moradas, que son las que representan a las mujeres, pues están más reportados el asalto, el acoso, el hostigamiento, ¿no? Aunque también hubo datos de secuestros y narcopersecución para el caso de los hombres. La que sigue, por favor. Y en general, lo que vimos es que las mujeres son mayormente discriminadas en el trabajo de campo de los hombres. Entonces, en el eje horizontal, en el eje de las X, pueden ver una numeración del 1 al 5 que representa la frecuencia, donde 1 es nunca y 5 es cada salida de campo, en donde sin importar nuestra experiencia o dominio del tema, se nos sobreexplica algo, ¿no? Entonces pueden ver cómo al aumentar la frecuencia de las salidas es más factible que nosotras suframos mansplaining. La que sigue. Y lo mismo pasa para la omisión o la identificación, es decir, siempre estamos sujetas a la duda o al tener que demostrar que nuestra identificación o nuestro conocimiento es correcto, ¿no? La que sigue. Y bueno, lamentablemente no importa que sea científica, académica, estudiante, prestadora de servicios, no importa que estés en Brasil, en Argentina, Colombia o Chile, lo que se está viendo es que el trato, la valoración de las habilidades y el reconocimiento de los aportes no es equitativo. Y algo que me parece muy grave, o nos parece sumamente grave, es que eso atraviesa también nuestra vestimenta, nuestra movilidad y por ende pues nuestro desarrollo en la colecta de datos, que es fundamental para preservar, conservar y entender pues qué pasa con las aves y entonces la que sigue. O sea, de manera muy general, pues vemos que las mujeres al realizar trabajo de campo sí estamos teniendo conductas compensatorias, es decir, no vamos a áreas inseguras, nos restringimos a zonas urbanas, limitamos nuestros muestreos en los horarios, salimos a grupo a colectar datos, y eso no solo nos afecta como en nuestra vida académica y profesional, sino que también impacta en el conocimiento que se está generando, ¿no? Algo que también vimos es que las personas, algunos encuestados reconocieron nunca haberse preguntado si habían sido discriminados, acosados o abusados en el trabajo de campo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos tan normalizadas algunas conductas de violencia de género que no las podemos detectar, ¿no? Entonces, seguramente las cifras de acoso que nosotros reportamos sean más altas, dado que hay una normalización de estos hechos, y bueno, que tiene muchas implicaciones psicológicas asumirse como víctima de esta problemática, ¿no? Otra cosa que fue así, quedó como muy clara, es que sí estamos siendo más discriminadas al momento de realizar trabajo de campo, y aunque las personas reportaron que estas actitudes venían de personas externas al trabajo, pues también se reportaron y se mencionaron a jefes, supervisores y pares como fuentes de discriminación. La que sigue. Entonces, la idea o de donde nace como la inquietud de hacer el trabajo es, pues, poner cifras, números a esto que todas hemos atravesado en algún momento, en donde sí efectivamente hacer trabajo de campo como mujer en Latinoamérica específicamente es mucho más complejo que todo lo que se sabe del norte global, que es muy importante que se empiece a trabajar sobre el reconocimiento, las aportaciones y todo lo que como mujeres podemos atribuir y como profesionales podemos añadir a nuestro campo. Y también pues requiere como de un pensamiento con muchos enfoques, ¿no? Desde individuales, institucionales, de cambios culturales, y también pues que es importante reconocer que los equipos multidisciplinarios eh, no solo es como por una cuestión de paridad o de cuota de género, sino que realmente promueven la diversidad, el pensamiento crítico y mejoran muchísimo la experiencia, la calidad de datos y bueno, pues nosotros es lo que hemos estado trabajando.
Creo que me sobra algo de tiempo. La que sigue. Y bueno, nada, pues agradecer. Vale, muchas gracias, Ángela. También creo que es un gran ejemplo de cómo por supuesto, ¿no? Con la transeccionalidad, las mujeres indígenas, afromexicanas son las más invisibilizadas, pero como también desde contextos académicos, ¿no? En donde se supondría que las mujeres tenemos más oportunidades, pues también tenemos que estar todo el tiempo demostrando que sabemos, demostrando que podemos y además cuidándonos y vigilando, ¿no? Nuestro entorno para poder desarrollar nuestro trabajo. Pues muchas gracias a las cuatro por sus intervenciones. Creo que han sido muy importantes. Hay algunas preguntas en el Facebook. Hay varios comentarios. Voy a hacer un par de preguntas. Una está dirigida a, supongo que Itza, que dice, me parece importante mencionar la violencia que sufren las mujeres durante los eventos climáticos catastróficos. Más bien es como un comentario. Y a Amelia, que le preguntan dónde se puede tener más información sobre el tema de finanzas para y contra de la biodiversidad. Y si quieren responder comentar esas dos preguntas y ahorita continuamos. Adelante, Itza, y después Amelia. Sí, muchas gracias por el comentario. Definitivamente es uno de los momentos críticos en este reporte que hicimos en 2020 con UICN. Lo hemos puesto muy claramente. En contextos de crisis ambiental, de desastres mal llamados naturales, las violencias se exacerban. Se exacerban no solo por el desplazamiento que tienen que vivir, sino incluso en los refugios. Se han documentado violaciones, acosos, etcétera, en los refugios que se crean para atender las crisis ambientales. Entonces, pues sí, el comentario es súper pertinente y hay un trabajo que ya ha avanzado en México en protección civil, pero ha sido insuficiente. Tiene que haber un trabajo local y es en territorio donde tenemos que trabajar estos temas. Gracias, Itza. Adelante, Amelia, si quieres contestar también dónde se puede tener más información sobre el tema de finanzas para y contra de la biodiversidad. Muchas gracias por la pregunta. Estoy compartiendo en el chat de Zoom, que imagino lo podrían poner en el Facebook también, la liga a este reporte en el cual me basé para compartir las cifras. Ese reporte está traducido al español y otros idiomas, así que se puede acceder. Y también estoy compartiendo un artículo que escribí sobre un poco lo que estaba reflexionando hoy, ¿no? De cómo mirar a las finanzas para la biodiversidad desde una perspectiva de economía feminista. Ese solo está en inglés, pero estamos trabajando en la traducción de ese artículo. Si los podrían compartir en el Facebook, les agradecemos. Gracias, gracias. Otra pregunta para Itza dice, en el reporte del que nos habló, se consideró el efecto de violencia de género en la formación de profesionales mujeres y en la generación de conocimiento, por ejemplo, con el trabajo de campo como el que nos habló Ángela. No sé si quieres comentar, y esta es una pregunta que nos hace Sergio Cabrera. Sí, sí, tenemos toda una sección sobre esto y yo resoné muchísimo, Ángela, con tu excelente presentación, porque describimos ahí, nosotros hicimos para este reporte estudios de caso, pero también muchas entrevistas y grandes resultados o importantes resultados fueron justamente de mujeres de trabajo de campo. Lo que tú describes es totalmente congruente. Yo añadiría que también el ciclo de vida de las mujeres,
porque, por ejemplo, las mujeres en gestación o las mujeres que tienen que alimentar con leche materna, entonces no pueden ir a campo porque no hay condiciones para ello. Entonces su carrera profesional durante los años de embarazo y lactancia también se ve disminuida. No hay condiciones para que esto se realice, pero tampoco hay condiciones, digamos, hablando de la diferencia biológica de las mujeres, a veces para bañarse, si están con la menstruación en campo, no se toman en cuenta todos estos contextos que sí tenemos una diferencia biológica, que se traduce en desigualdad es otra cosa, pero esos contextos de diferencia biológica deben ser parte de los presupuestos, de los albergues, de todo lo que realizamos las mujeres en trabajo de campo. La respuesta es sí, y hay un capítulo en este informe dedicado a este tema. Incluso una entrevistada nos dijo, yo produzco los informes y los firma mi jefe. Tú lo dijiste también. Y eso sucede en todas las instituciones, o yo le hago las palabras a mi jefe y ni siquiera me da las gracias. Pero el robo de información científica, por decirlo de alguna manera, producida por mujeres, por los jefes hombres, es una constante también. Gracias, Itza. Tenemos otra pregunta para Amelia. Ahorita voy a también, si alguien más quiere intervenir, por favor, álceme la mano y con todo gusto se las doy. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para medir o decidir si la inversión tiene perspectiva de género? Súper importante, porque luego ponemos género ¿no? en todos los proyectos y a la hora de medir los impactos, también no siempre son tan visibles esos impactos. Adelante, Amelia. Muchas gracias eh, por la pregunta. Em, Como tal, no hay un estándar o sea, que pueda definir en este momento, sino que tiene que ver con eh, dependiendo de quién está monitoreando, ¿cierto? Porque mucha de esta cooperación internacional, por ejemplo, está movilizada a través de la OSD, la Organización Internacional para la Cooperación, y esa organización tiene algo que llama el marcador de género. El marcador de género y que pone, ¿no? Una palomita y decir, ah, este recurso tiene perspectiva de género y el indicador para esta organización es cuando el programa o proyecto que los países que dicen que van a realizar con el dinero que reciban tiene un número de mujeres beneficiarias o tiene la intención de desarrollar o de invitarlas a los talleres, ¿no? Con que haya una indicación de cuota o de participación o ¿no? de integrar a las mujeres en el dinero que OSD está monitoreando tiene perspectiva de género, pero para nosotras, imagino que las compañeras que están compartiendo también este panel, eso es simplemente tokenismo, eso es simplemente decir y pasar literal la palomita de ya tiene inversión, sino que tiene que ver con atender estas desigualdades que ellas están entrando en más detalle, ¿no? En los procesos, en los momentos, el tema en que se está invirtiendo. Y lo que yo trataba de ir era un poquito más allá en el sentido de estamos invirtiendo en actividades que al final del día van a contravenir la vida comunitaria, van a generar más violencia de género. em, por ejemplo, el tema de pago por servicios ecosistémicos. ¿A quién se le está dando ese pago? Las mujeres tienen acceso a él, pueden decidir en qué se va a invertir, o si ellas son las que lo reciben, al final del día llegan a su casa y se enfrentan a violencia o no. Para nosotros tiene que el monitorear si ese dinero tiene se está invirtiendo con perspectiva de género, tiene que pasar por toda esa ¿cómo podríamos decirlo? Como por toda esa eh, escrutinio, ¿cierto? No solo se trata de aplicar a un financiamiento con un proyecto que diga, ah, las mujeres van a estar involucradas.
Y otra cosa que es lo que estamos proponiendo como una solución al corto plazo, que ni siquiera es tan a corto plazo, tiene que ver con que en la medición no solo es cuando se aplica al proyecto, sino cuando se está reportando el uso del dinero, la inversión, tiene que haber evidencia, no solo que los países o quienes estén implementando el proyecto digan, "Oh, sí, sí, sí invitamos a las mujeres, sí, sí tuvimos estos resultados, pero ¿cuál es la evidencia detrás de eso?" O sea, que se puede mirar en diferentes escalas. Gracias, gracias. Pues hemos tenido bastantes preguntas del público y bueno, si no tienen inconveniente, podríamos extendernos un poquitito más para terminar de sacar estas preguntas porque creo que son importantes. Ángela Tatiana Sánchez pregunta, ¿cuáles son las acciones que se tienen que aplicar para prevenir estas violencias de género en gente que está, ¿no? En mujeres que están haciendo trabajo de campo, si puedes comentar. Sí, ahí me gustaría como retomar un poco la idea de Amelia y de Itza, porque justo no es suficiente con que se cubra la paridad de género. En México, nada más para que te des una idea, en México el porcentaje de horas que invierte una mujer de acuerdo al INMujeres es 30.5 horas a la semana de trabajo no remunerado. ¿Y qué representa ese tiempo en nuestras vidas académicas y profesionales? Porque en la academia hay una serie como de caracteres que van a evaluar, entre ellos es la producción. Entonces no tenemos ni el tiempo para ir a campo, ni el mismo tiempo para escribir, ni estamos ganando lo mismo. Hay, o sea, ojo con eso, ¿no? De mismos puestos, diferente salario. O sea, hay como muchos asegúnes que intervienen, ¿no? Entonces yo diría que desde la parte individual, o sea, como desde lo individual es empezar a poner cifras a esto, empezar a nombrar estas violencias, visibilizarlas, crear estos espacios, exponerlos, eh, interesarnos en justo como en esta jugada desde la academia, empezar a sacar cifras, reportes, artículos, tesis. Y desde lo colectivo es que los cuerpos académicos, las instituciones, los laboratorios, las asociaciones se tienen que involucrar, o sea, los hombres se tienen que involucrar en esto. No es suficiente que nosotras estemos creando estos espacios, ¿no? Afortunadamente muchas instituciones ya tienen comités de ética, tienen protocolos, sin embargo tienen que eh, generar espacios de confianza donde yo estoy segura de que si denuncio a una persona, que además muchas veces en el trabajo de campo específicamente es bajo disparidad de poder, que yo no voy a perder mi empleo, no va a haber repercusiones académicas para mí, no va a haber hostilidades. Eh, entonces, creo que algo muy sencillo y que haría totalmente la diferencia para el trabajo de campo donde hay una disparidad de poder evidente, porque muchas veces las personas que salen son técnicos, eh, creo que es importante sensibilizar a los coordinadores, a la gente que está arriba. O sea, que en estos espacios donde son tan jerárquicos haya sensibilización de lo que es un lenguaje no violento, de lo que es acoso, hostigamiento laboral. Entonces se tienen que empezar a involucrar todos. No es suficiente con que las mujeres nos estemos involucrando y estemos marcando el dedo y diciendo esto está pasando, es real, sino que debe de haber involucramiento de todas las partes, ¿no? Interés genuino, asegurar condiciones no solo condiciones, porque muchas veces existen protocolos, pero se ha reportado, al menos para el norte global, que muchas veces las mujeres no denuncian por todo el proceso de revictimización que hay y porque al final de cuentas no hay sanciones claras, ¿no? O sea, y al final, bueno, pues quedas como en una posición de desventaja. Entonces creo que se tiene que, o sea, uno tiene que empezar a tomar como un papel, sí, individual, pero también desde la colectividad, desde las instituciones, desde las asociaciones. Y me queda claro que los hombres se tienen que empezar a involucrar en estos temas.
Muchas gracias, Ángela. Bueno, por supuesto, creo que eso se deriva también en el tema que Catalina nos explicaba sobre el involucramiento político de las mujeres, porque eso también nos empieza a dar, ¿no? Empieza a poner las conversaciones en el ámbito político y a empujar a que haya mejores legislaciones, mejor aplicación de la ley y demás. No sé, Catalina, si quisieras comentarnos también desde tu experiencia, también como mujer profesionista, y de los temas que has estudiado, ¿qué estrategias concretas consideras tú permitirían fortalecer la participación política de las mujeres en territorios donde aún prevalece la discriminación estructural que, o sea, también desde el ámbito ¿no? de estudio que tú has tenido con mujeres migrantes, indígenas, afro mexicanas? Adelante, tienes la palabra. Sí, bueno, pues me parece que sí realmente hay todo un trabajo que ya han mencionado las compañeras que todavía se tiene que hacer, que es un trabajo hormiga que no se ve porque realmente pues ejercer los derechos políticos, aunque están en la Constitución, aunque están establecidos ya y se habla de que son los grandes logros de estos últimos años, ya que sea sustantivos es otra cosa. Sin embargo, bueno, por lo menos ya podemos defendernos, ¿no? Y podernos defender de manera segura y en espacios seguros, como bien menciona Ángela, tampoco es cosa sencilla porque obviamente si están dominados por, no solo por hombres que son, digo, la gran mayoría, pero también por mujeres que todavía tienen estas reticencias a esta igualdad y equidad de género. Todavía están, digamos, formadas en este esquema y, como mencionaba hace rato, por ejemplo, la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes es criticada también por las mismas mujeres. Es decir, ellas mismas les dicen, es que no estás cumpliendo con la crianza, no estás educando bien a tus hijos, no te estás ocupando bien de tu casa, no, o sea, hay también esa, digamos, ese señalamiento y no sé si se puede llamar falta de sororidad o qué, pero la realidad es que pues son varios frentes que hay que trabajar todavía y que sí tiene que ver con esa concienciación que hablan las compañeras y con ese trabajo que se tiene que hacer con los hombres a través de estas nuevas masculinidades que yo creo que las nuevas generaciones, y a mí me encanta ver cómo las mujeres más jóvenes ya lo tienen completamente asimilado y también los hombres. Yo siento que ya estas nuevas jóvenes, aunque hay tendencias que revierten y vemos cómo pues hay regímenes que intentan revertir esos derechos ya ganados y que se intenta nuevamente decir, pues no, ya no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, o sea, todavía existe ese peligro de retroceder. Sin embargo, lo que nos queda a nosotros es ejercer esos derechos, participar, colaborar con las lideresas, con las que ya tienen esa voz y ese reconocimiento, apoyarlas. Yo recuerdo mucho que cuando se postula Marichuy, bueno, fue pues el bombardeo de críticas, de decir es que no está capacitada, no es posible que alguien con ese perfil pueda y quiera participar políticamente, o sea, y eso fue una crítica generalizada. Entonces, yo creo que empieza mucho por el fuero individual, tenemos que trabajarlo nosotras mismas y también por lo mínimo en el entorno que tenemos inmediato. Si logramos incidir ya en nuestro entorno inmediato laboral, en nuestra familia, yo creo que esos círculos se van multiplicando. Entonces, sí, toda vez que podamos nosotros ejercer esos derechos que sabemos que tenemos que denunciarlo, denunciemos y visibilizar ese tipo de situaciones que es necesario porque si no, no se resuelven. Entonces, eso requiere de trabajo de concienciación y de apoyo mutuo, ¿no? De no, pues buscar cambiar esas estructuras ya
medio, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que es muy importante y pues no bajar la guardia porque hay esas tendencias regresivas y no hay que permitir que eso vaya de regreso. Gracias, Catalina. Pues sí, efectivamente, ¿no? Por allí alguna vez leí que con respecto al racismo, em, que un autor, ya no recuerdo qué autor, decía que teníamos que asumir que no podías decir que no, uno no es racista, porque entonces eso te baja también la guardia y creo que sucede lo mismo con el machismo. Todos tenemos que asumir que porque vivimos en una sociedad patriarcal, pues tenemos el machismo, ¿no? Muy, ¿no? Incorporado y entonces tenemos que estar cuestionando nuestras actitudes. No porque seamos mujeres no quiere decir que somos machistas, ¿no? Tenemos también que nosotros deconstruirnos y cuestionar esta parte. No solo es tarea de los hombres, también tarea de las mujeres y como también tú dices, pues no bajar la guardia. También, como decía Simone de Beauvoir, porque los derechos de las minorías son los primeros que se cuestionan y que se quitan en cualquier momento. Entonces, no los podemos dar por sentados, ¿no? Todo el tiempo. Y por supuesto, las mujeres no somos minoría, constituimos el 50% de la población, pero nos tratan como minoría muchas veces. Entonces, nuestros derechos no los podemos dar por sentados porque en cualquier momento hay regresiones. Hemos tenido muchos comentarios diciendo también que lástima que les dimos tan poco tiempo, pero ya, o sea, vamos un poco extendidos del conversatorio y muchas gracias por cedernos un poquito más de su tiempo. Diciendo que estas temáticas son muy importantes, de que, ¿no? O sea, en general que son temáticas que son muy importantes. Una última pregunta que creo que la voy a tener que abordar yo. Yolanda Aguirre pregunta, me gustaría saber su opinión experta, ¿qué acciones deberían impulsarse en México para cumplir con la meta 23 de inclusión de la perspectiva de género en las políticas de conservación de la biodiversidad? Es decir, se ha hecho mucho, pero ¿qué faltaría? Pues también se ha hecho mucho, pero también falta mucho, Yolanda. Te quiero comentar que México tiene ya una meta nacional 23, que fue la primer meta nacional que logramos acordar con todas las instituciones de la Administración Pública Federal, en particular con el sector medio ambiente, para por un lado intentar em, pues seguir trabajando en la perspectiva de género a nivel institucional, porque también a nivel institucional enfrentamos todas las barreras que comentaba Ángela, pero también en la manera en cómo abordamos los programas que se desarrollan, las políticas públicas que se desarrollan y que impulsa el sector ambiental y cómo se va teniendo también la labor de cuidado de las mujeres, cómo lo incorporamos como parte del diseño de los proyectos, de manera que las mujeres puedan también ir accediendo a estos espacios de participación desde la planeación de los proyectos. Entonces ya hay una meta de género que está disponible en la página del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En un momentito paso la liga para que la puedas consultar y pues está trabajando también en eso. Itza es una gran colaboradora de nosotros en temas de género, ¿no? De manera institucional y pues espero también, bueno, igual que Amelia y espero también seguir colaborando con Ángela y Catalina en este sentido. Y bueno, pues ya un poco para ir cerrando el conversatorio, porque tampoco quiero abusar mucho de su tiempo. No sé si quisieran las cuatro dar unos breves reflexiones finales sobre el conversatorio, lo que aprendieron y demás. Les doy la palabra. Quien quiera empezar, adelante. Itza. Ya, listo.
Bueno, me hubiera gustado saber quién fue el público que nos escuchó, pero quizás podemos después conocer este público. Fue un conversatorio muy rico, desde distintas miradas, muy complementario. Muchas gracias a todas las colegas y gracias a ti, Andrea, por la convocatoria. ¿Qué me llevo yo? Me llevo un mensaje eh, de retos todavía. Sí hay avances y sobre todo vemos avances, yo ya lo dije, si revisamos la última NDC, si revisamos la MEX, si revisamos lo que está haciendo CONAFOR, lo que están haciendo las instituciones de medio ambiente en términos de política pública, hay avances. ¿Cuál es el reto? Estos avances no están llegando al territorio. Las mujeres en el territorio ni siquiera conocen estas políticas, ni las aplican, y lo de financiamiento menos en territorio. Entonces, ¿cómo nosotras hacemos que esto baje? Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Quienes estamos operando proyectos de manera directa desde nuestras instituciones podemos hacerlo, pero quizás de manera conjunta tendríamos que estar tejiendo estrategias para que esto realmente llegue a quienes debe llegar. Esa es mi reflexión mayor. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Catalina. Sí, me parece pues muy importante toda la información que se manejó en este conversatorio, que pone el acento en esa falta de perspectiva de género, pues en todas estas estrategias y políticas que muchas veces son inaccesibles, como bien menciona Itza, y que muchas veces también se utilizan de manera clientelar, ¿no? Por ejemplo, los apoyos que se dan en el campo a los pueblos originarios, muchas veces van en el sentido de que, bueno, te doy, pero me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Y eso va generando como cierta forma de paternalismo que no permite que haya una verdadera autonomía. Entonces yo creo que sí es muy importante que se maneje esa información de otra manera y que verdaderamente se trate de hacer una difusión en un formato mucho más neutral y que permita esa autonomía, que no siempre haya como este sentido, yo soy tu papá y tú eres el hijo, o tú vas a ser mi dependiente. Ese formato de dependencia siento que hay que romperlo ya, sobre todo con respecto a poblaciones originarias y afrodescendientes, ¿no? Que es muy dañino, a mí me parece que es un formato muy dañino y hay que trabajarlo de otra manera, y los que tenemos esa información somos los responsables de que eso llegue adecuadamente, ¿no? Sin esos sesgos, ¿no? Políticos que no ayudan. Y pues muchas gracias nuevamente, Andrea, por invitarme. Gracias, Catalina. Igual un placer. Amelia, adelante. Muchas gracias. Por mi parte, esta como energía renovada, ¿no? Siempre encontrarnos, escucharnos, aprender unas de las otras, siempre da eh, pues más inspiración, ¿no? A seguir por el camino en el que andamos. Y por mi parte, también haber recibido preguntas, la verdad es que me, 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 me da a entender que hay interés por la temática, porque no es algo que se esté trabajando mucho, entonces me llevo yo también como ese compromiso de tener datos para la siguiente vez que conversemos, que es un área poco explorada a nivel global. Como les decía, las instituciones mismas que están monitoreando los flujos de dinero no se están resistiendo por todo lo que hemos conversado aquí, ¿no? Como normas, instituciones, pero es un punto clave a mi parecer porque, como mencionan, tenemos las políticas, las tenemos a nivel internacional, las estamos avanzando a nivel nacional, no están llegando a nivel local, y una de esas razones tiene que ver con los recursos financieros.
y lo que estamos nosotras tratando de impulsar es bueno tener la política porque eso ya en sí mismo es un logro, pero sin recursos para implementar no vamos a llegar muy lejos. Así que, pues nada, yo me llevo como esta eh, compromiso y saber que hay interés en la temática, pues también me alienta a continuar el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pues para mí ha sido sumamente esperanzador este conversatorio. Vamos. Fue muy nutritivo a nivel individual escuchar a cada una de las presentes y también creo que me quedo con esta idea de que este tipo de espacios lo que busca es impactar y que ojalá llegue así como con una persona que se haya quedado eh, con esta idea de la importancia de incluir la perspectiva de género desde las políticas, desde lo institucional, desde el territorio, y que no se quede solo como en datos arrojados, sino que realmente desde lo individual empecemos a tomar acción para generar presión y también exigir pues mejores situaciones más dignas en nuestro ambiente, ¿no? Y nada, yo los invito a que pues reflexionemos desde lo individual y exijamos desde lo colectivo. Vale, muchas gracias a las cuatro, Itza, Ángela, Amelia, Catalina. Pues tuvimos, yo creo que buena participación, casi 66 personas, 70 personas en algún momento estuvieron conectadas. Digamos, los comentarios, ¿no? Los comento muy rápidamente. Eran con respecto a la importancia de visibilizar estos trabajos. Había mujeres productoras y comercializadoras de carbón en la barranca, también productoras de miel, apicultoras Ecomiel desde Huaraz, Ketty Javier, varios saludos a Amelia, a Itza, ¿no? Muy importante, resaltaron como mencionar la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Durante los eventos catastróficos. El asunto de que necesitamos dar más tiempo, ¿no? A sus presentaciones. Entonces, bueno, pues procuraremos hacer quizá algún formato un poco distinto para que puedan tener más tiempo, ¿no? Estaban impactados también por la información que compartieron todas ustedes. No, pues de nuevo resaltando mucho la visibilización que se necesita, las preguntas que ya les comenté, muchas felicitaciones a sus trabajos y al trabajo que están desarrollando. Y pues básicamente eso, pues sin más, yo creo que yo también me quedo con justo este rayito de esperanza de las cosas que se están haciendo. Ángela, me encantó tu trabajo en este sentido de ir evaluando desde la perspectiva profesional y desde que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que es violencia de género y que es a partir de este cuestionamiento que terminamos viendo de wow, ¿no? O sea, pues sí, cuando yo era una jovencita, ¿no? Toda inexperta, pues también viví todo estos tipos de violencias y nunca me di cuenta de ellos, ¿no? Entonces, pues hay que empezar como justo a nombrarlos y visibilizarlos. Me encanta el trabajo que realizan Itza, Catalina, por supuesto, ¿no? Con este asunto de pues seguir cuestionando, ¿no? Cómo es que se dan estas participaciones políticas de las mujeres e impulsarlas y apoyarlas también, ¿no? Para que sigan siendo así. Bueno, Amelia, la parte de democratizar, ¿no? El financiamiento, que todo lo que se acuerda a nivel global termine, ¿no? Aterrizando en los territorios, pues creo que también es muy importante y pues muchas gracias a todas y a todos que estuvieron conectadas con nosotros el día de hoy. Esperamos poder tener otra oportunidad de compartir, ¿no? Otras experiencias y pues de manera particular, pues muchas gracias por aportar su tiempo, Itza, Gracias. Catalina, Amelia
y Ángela, y bueno, pues a nombre de la Conavio, también muchas gracias y buen día a todas y a todos. Gracias. Yo Buen puse, día, gracias. puse el link en el chat por si lo quieres compartir, Andrea. Sí, ya los compartimos. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego, buen día. Gracias, buen día. Chao. Recording stopped.